Tú eres un especialista. Aquí vamos, muy buenas tardes, damas y caballeros. Estamos transmitiendo, como no podía ser de otra manera, completamente en vivo. Son exactamente las 7 de la tarde con 2 minutos. Y tenemos un invitado que la revista Forbes lo acaba de llamar el hombre del día. Pero por encima de esa definición y de sus inmensos logros profesionales, Jesús Silva es una grandísima persona, un excelente conversador, un gran amigo, gran hincha del Sevilla, y hoy seguramente nos va a traer mucha luz sobre muchas cosas, con lo cual lo primero que voy a hacer es darle la bienvenida. Muy buenas tardes, don Jesús Silva. ¿Qué pasa, Andy? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, maestro? Encantado de estar aquí y echar este ratito contigo, que la verdad que me apetece muchísimo, ¿vale? Qué grande, Jesús. Gracias, remarcando obviamente lo primero, lo del Sevilla a muerte, como todos sabemos y los que me conocen. Oye, permíteme empezar por lo del Sevilla, porque cualquiera que haya ido a Sevilla adora la ciudad, cualquiera que ha ido al Sánchez Pizjuán adora el estadio, el ambiente, pero ver al Sevilla es que es un espectáculo, es una cosa increíble. ¿Cómo es imaginable no volver a ver al Sevilla en un estadio? No, ¿no? Bueno, o sea, para mí obviamente que soy súper fan, ¿no?, del Sevilla, un seguidor acérrimo que me he ido a todas las finales, ¿no? Incluso me fui a Mónaco en coche desde Sevilla, ¿no? De un día para otro. Pues la verdad que obviamente es lo máximo. Los béticos no pensarán lo mismo, obviamente, pero bueno, es una rivalidad muy, muy bonita en la ciudad, que además se lleva con bastante guasa, que es lo que nos gusta a nosotros, ¿vale? Y la verdad que ahora ver ese derbi, ¿no?, que va a ser el primer partido, ¿no?, de la vuelta de la Liga, sin nadie en el campo, pues bueno, viene a corroborarnos las circunstancias tan excepcionales que estamos viviendo, ¿no?, que son tremendas, la verdad. Yo me muero por ver la creatividad sevillana en ese derbi antes, durante y después, porque algo se van a inventar tantos unos como otros, seguro. Hombre, espero de hecho que sí, ¿no? O sea, esto hay que darle un poco de sal y pimienta, ¿no? Pues porque hombre, yo no quiero ni imaginarme, ¿no?, la sensación esa, ¿no?, de cuando el ambiente, ¿no?, sería tan tremendo, ¿no?, tan emotivo, ¿no?, tan al final, pues todo lo que rodea, ¿no?, sobre todo en el sur y en Sevilla, ¿no?, encontrarte ese escenario tan vacío y tal, algo hay que hacer. Seguro que algo se habrán inventado, la verdad. Fenomenal, fenomenal. Aquí nos mandan saludos desde Buenos Aires y dicen que... Pero no vamos a hacer menciones ahora con la que han liado, ¿no? ¿El qué? Perdona, se me fue la señal justo ahí que decían los amigos de Buenos Aires. Que nos mandan un mensaje que dice, felizmente, hay varios jugadores argentinos en Sevilla, pero decía que no vamos a hacer mención a ellos con la que han liado. Joder, es que los argentinos, bueno, sois muy parecidos a los andaluces. Os tocan las palmas y enseguida os venís arriba. Es increíble. Oye, Jesús, una cosa importante es que ahora mismo que estamos en este momento de tanta incertidumbre y tanta volatilidad, todo el mundo intenta como aferrarse a lo conocido. Y justo antes de todo este lío, tú tomaste el camino más incómodo y más difícil, que es desaferrarte a lo cómodo y a lo conocido y emprender un enorme desafío profesional y de repente explota todo. ¿Cómo fue esta decisión? Uno parece que nunca termina de sentirse cómodo, o en realidad es un poco cómo es cada uno que busca nuevos desafíos más allá de la edad o el momento del mundo. Pues mira, la verdad que para visionario no tengo precio, ¿eh? Porque ha sido cambiar y encontrarme con esta situación de la cual tengo que decir o sea, que estoy aprendiendo muchísimo. O sea, no me arrepiento ni medio segundo, ¿no?, de mi cambio a Cushman después de haber estado tanto tiempo en VS. Pero, sinceramente, yo creo que, o sea, viene un poco conmigo, ¿no? Y conmigo gracias seguramente al influjo de mi padre, ¿no? O sea, yo soy una persona que empezó en la empresa familiar y fue mi padre el primero el que no me quería que me acomodase en ningún momento, ¿no? Él siempre decía, esto consiste en seguir aprendiendo, en seguir creciendo, en seguir afrontando nuevos retos. No tengas miedo a tomar decisiones. Si te equivocas, aprende de ellas y vuelve a tomar decisiones. Entonces, desde hace ya mucho tiempo, pues empecé a tomar decisiones en base a lo que yo creía
que me iba a hacer mejor como profesional, a crecer como persona, a intentar desarrollar capacidades y habilidades que no tenía, y eso es lo que ha marcado un poco pues toda mi carrera, y que ha coincidido que cada vez que he tomado una decisión de cambiar me he encontrado con una crisis. O sea, me fui de mi empresa familiar a Rodanco en el 2001, que bueno, que eran las .com, pero no tal. Me cambié de Rodanco a US en el 2007, en el 2008 Lehman Brothers y al carajo todo. Y ahora que parecía todo estable, 2020 tal, nos encontramos quizá con la crisis más complicada de gestionar que no hemos podido encontrar cualquiera, ¿no? Pero dicho eso, para atrás ni para coger impulso. O sea, hay que ir para adelante, hay que tomar decisiones, y ya te digo que no me arrepentió ni medio segundo de haber tomado esta decisión, porque me ha permitido y me sigue, vamos, y me está permitiendo pues lo que yo siempre busco, ¿no? Seguir creciendo, seguir aprendiendo, el poder enriquecerme de la interacción con un montón de gente, y esto en esta nueva etapa, bueno, y en este nuevo entorno ni te cuento. O sea que... Pero eso sí, ¿eh? Cuando yo cambie, huye, ¿eh? Vete a Buenos Aires, tal, que yo cambio. Te iba a decir eso. Te deseo muchos años en Cushman, pero si en algún momento te planteas mudarte a otra empresa, avisa antes. Ya te digo, me van a, o sea, de todas las casas de apuestas y tal, me van a capar, ¿no? Decir, oye, cuando este tío se vaya a mover, quitemos todo. Pero bueno. Total. Oye, Jesús, una cosa que no quise decir en la presentación para que la gente vaya descubriendo es que eres el nuevo director general de Cushman & Wakefield, un puesto de mucha importancia, de mucha relevancia, de mucha responsabilidad, una compañía top, pero no lo quise decir porque quería que la gente se dé cuenta de que uno puede estar en un lugar top, en una compañía top, y no perder frescura, autenticidad, cercanía, empatía, porque estamos muy acostumbrados a que antes los jefazos eran todos un poco amargos o rancios o secotes, ¿no? Bueno, yo lo que pasa, vamos, no sé, yo si eso me cambiara, pues seguramente cogería los bártulos y me iría. O sea, yo creo que cada uno, lo primero, somos personas y somos como somos, para lo bueno y para lo malo, ¿ok? Y yo creo que el rol que se desempeña, de hecho, debe enriquecerse de cómo eres tú como persona. O sea, entonces, de por ser no sé quién o no sé cuánto, ahora, no sé, y con la nariz estirada, pues como que no, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora, por ejemplo, que me he incorporado, pues eso, ¿no? Hace 4 meses, ¿no? Que he descubierto, o sea, he descubierto realmente lo que es, lo que se llama, ¿no? Conceptualmente la cultura corporativa, ¿no? Y nosotros ahora aquí lo que hemos descubierto, o sea, como lo llamamos, es ADN, ¿no? O sea, una organización fuerte, ¿no? Alineada, todo el mundo a una, ¿no? En el que la colaboración en este tiempo ha sido tremenda, ¿no? Y yo, pues como soy, a veces políticamente incorrecto, a veces, pues intento echar una mano. Y al final, yo creo que los estereotipos, o sea, a día de hoy, sobre todo, no sirven para nada en ninguna faceta de la vida. O sea, en la de los negocios, en la de las personas, en cualquiera, ¿no? O sea, los estereotipos yo creo que hay que eliminarlos, y cada uno es como es, y en base a eso, pues dar lo mejor de cada, ¿no? Para tirar para adelante. Totalmente. Oye, Jesús, a mí siempre me encantó esa capacidad que tienes de seguir absorbiendo, aprendiendo, meterte en líos, algunos que ni siquiera te obligan a meterte, pero tú te metes porque te apetece, tus ganas de seguir aprendiendo, esa curiosidad te empuja. En este momento en donde muchos dicen que, por ejemplo, el retail ya se empieza a llamar el New Retail, ¿no? Porque va a cambiar tanto y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Me imagino que el hecho de haber estado en cuarentena, más allá de que hayas estado en 4.000 teleconferencias por día, WhatsApp, teléfonos y demás, seguramente te ha dado un espacio de reflexión, ¿no? ¿Tienes algo claro de hacia dónde vamos o de cómo vamos hacia dónde vamos? O sea, vamos a ver, claro, sí, o sea, creo que al final nadie tiene una bola de cristal, ¿no? Yo creo que por una parte nos gusta ser muy apocalíptico, ¿no? O dramático, y siempre todo lo vemos, el final de algo, ¿no? o el inicio. Y yo
creo que todo evoluciona, es propio, ¿no? de la naturaleza humana y por ello toda la naturaleza. Y los cambios de por sí ni son ni buenos ni malos, son cambios. Lo que pasa es que ahora van a toda hostia. Eso sí es verdad. Ahora van que dices tú, oye, pero ¿qué es lo que pasa aquí, no? Entonces, yo creo que lo que va a suceder, o sea, yo obviamente soy, ¿no?, muy pro retail, ¿no? Me encanta el retail. O sea, el retail creo que dentro de nuestro negocio, el mío, ¿no?, que es el inmobiliario, es el más alucinante, ¿no? El más enriquecedor, porque es el que está muy en contacto, ¿no?, con la realidad, ¿no? Entonces, el retail, igual que las oficinas, venían ya con una evolución. Y esto, pues, y creo que todo el mundo hacemos mención a lo mismo, ¿no? Esto lo ha acelerado mucho. Acelerado, pero era un cambio que ya se venía viendo y, como decía, no es ni bueno ni malo. Es un cambio al que hay que adaptarse. Siempre hay que adaptarse a las circunstancias. El que se queda quieto, ¿vale? Ese se lo lleva por delante la ola, ¿no? De hecho, una de las cosas que, por ejemplo, yo he aprendido mucho, ¿no? Y lo hablo mucho con Oriol, ¿no? Es de, oye, tío, hay que tomar decisiones, aunque no sean perfectas, pero el tiempo lo es todo. Entonces es mejor tomar una decisión que sea al 70%, hombre, si es una cagada, que sabes que va a salir mal, pues no. Pero al 70% que creas que es correcta, pero en el momento adecuado, que no esperar a que esté totalmente ya ajustada y tal, al 100%, pero el tiempo se ha ido, ¿no? Entonces, esto es lo mismo con el retail y con las oficinas. O sea, esto está evolucionando y esto no va ni blanco ni negro. Claro. Y estamos desde la omnicanalidad, ¿no?, que es un concepto, ¿no?, que al final lo que quiere decir, ¿no?, es que convive lo físico con lo online, ¿vale?, a algo de oficinas que ahora que se habla mucho, ¿no?, que es el ecosistema de espacios, ¿no? Ya no es tu oficina, ya no es tu casa, ya es que puede ser el Starbucks, en mi caso un bar en Sevilla con una cervecita, o puede ser el jardín el parque de una ciudad. Es el que tú decides cuándo te conectas o cuándo trabajas, y son al final más que usos mixtos, ¿no?, momentos mixtos, ¿no?, que es como el otro día también comentábamos, ¿no? Por eso todo esto para mí va de esos modelos híbridos, ¿no? O sea, yo creo que no hay una verdad absoluta. Creo que que todo evoluciona, y lo que hace es que evoluciona muy, muy, muy rápido, y entonces lo que hay que estar muy atento y ser muy, muy flexibles para adaptarte a esos cambios. Entonces, bueno, lo que es súper, la verdad, no sé, muy, muy motivante, ¿no?, el vivir un entorno tan convulso, ¿no? Totalmente, totalmente. Me encanta lo de lo que viene, no sabemos si va a ser bueno o si va a ser malo, pero sí que va a ser nuevo. Y lo nuevo siempre puede generar una oportunidad, pues, sin duda. Claro, ¿no? O sea, lo nuevo al final es pues como cuando cambias de trabajo, o sea, o cuando tomas una decisión personal. Lo nuevo, obviamente, te genera incertidumbre. Entonces, la incertidumbre, el no saber qué te va a venir, pues incluso te puede bloquear, ¿no? Y yo lo que pienso es que hay que estar abierto. Y obviamente estar abierto, entenderlo y recepcionarlo como tal, y estar dispuesto a cambiar tú con y adaptarte a. O sea, bien. Y dicho eso, es que Dios dirá, si es que ya te digo, evoluciona tanto todo y tan rápido. Jesús, venís de un puesto de mucha responsabilidad en UBS, ahora estás en Cushman, estuviste antes en Rodamco también, en otros emprendimientos. Una cosa que nunca dejaste de lado, más allá de que a veces tenías una responsabilidad mucho más de financiera, económica, empresarial, de negocio, de todo eso junto, siempre tuviste mucha sensibilidad por el marketing y por el branding. Siempre fue algo que no sé, te generaba inquietud o atractivo, lo que fuese. Por favor, demoleme el mito de que el marketing y el branding no es contrario al mundo de los negocios o del dinero o de la finanza, que todo lo contrario. Para nada, o sea, no sé, o sea, yo desde luego no pienso en eso. O sea, yo creo que al final el marketing es una herramienta súper potente, si no la más, precisamente para ese impacto financiero, ¿vale? Lo que yo creo que se interrelaciona, y hay negocios, obviamente, que dan más lugar a
esa creatividad, ¿no? A esa innovación, a ese aire fresco, ¿no? Que te aporta el marketing, pero todos, ¿eh? Yo creo que hasta el negocio más financiero tiene una componente de marketing muy importante. A mí tuve la suerte de dedicarme al marketing en mi primer rol en un centro comercial, que fue en Los Arcos, en mi ciudad, y a mí me alucinaba, o sea, yo me lo pasé. Entonces, creo que al final el marketing en sentido amplio, pero todo lo que también rodea a las marcas, o sea, las marcas son súper importantes y cada vez además van a ser más importantes, ¿no? La marca en sentido amplio, ¿no? Que es la que genera la relación al final con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, a mí todo eso que te permite interactuar con la gente, o sea, me parece, me parece tremendo y me parece que es una de las áreas que al final tiene mucho más impacto del que muchos se creen en la parte financiera, en la parte de los números. Bueno, o sea, tú con el marketing eres capaz de cambiar el rumbo de una compañía. Eres capaz de hundir o ensalzar un producto. O sea, para mí el marketing, o sea, lo que pasa es que como es muy etéreo, parece, ¿no? Joder, el de marketing, como cuando, ¿te acuerdas? Con Mis Flores, ¿no? En Mis Flores en Barcelona, ¿no? Me decía que te vas a gastar 1 millón de pavos en flores. Y yo decía, no han entendido los alemanes esto, nada de lo que... Nada. Son conceptos que, como son abstractos, muchas veces son más difíciles que... No más difícil, pero parece más difícil de entender que un número, ¿no? Oye, pues estos son estos ingresos, estos gastos, tal. Pero para mí, sobre el marketing en su sentido más amplio, gira pues casi todo, ¿eh? Fíjate. De acuerdo. Oye, Jesús, tuviste muchísima relación con gente de fuera, de centro de Europa, del norte de Europa, venían a España, descubrían un retail singular, centros comerciales más atractivos que otros, pero lo que para nadie era algo que podían ignorar era la calidad de vida, ¿no? Sobre todo cuando iban a tu ciudad. ¿Qué cosas crees que España está haciendo bien y qué cosas debería hacer mejor para seguir generando este atractivo, en este caso, de inversores, pero también de marcas, de operadores, no sé, inversores que vengan a nuestro país a hacer sus negocios? Buen momentito me estás cogiendo para preguntarme este tipo de cosas. Una pregunta facilita te hago. Aislándonos, no, pero vamos, mira, te lo voy a intentar equiparar quizás un poco al inmobiliario, ¿no? O sea, vale. Nosotros tenemos atributos que por lo que somos, o sea, pues oye, son al final inimitables. O sea, pues tienes playa, tienes unos playones tremendos, tienes sol, ¿no? Tienes al final un clima muy benévolo. Entonces, esos son atributos físicos, pues que, bueno, que son al final geográficos, ¿no? que tiene este país. Pero los intangenciales, ¿no? O sea, los intangibles, perdona, es realmente ese impacto en esos extranjeros, ¿no? Que cuando vienen a España dice, wow. O sea, es ese quizás experiencial, ¿no? O sea, cuando tú vienes no quiero estar solo refiriéndome a mi ciudad, si vienes a Madrid o vas a Barcelona, ¿no? El ir a un bar, ¿no? El percibir la alegría, ¿no? Que se ve en las calles, ¿no? La cultura que tenemos con toda la oferta, tanto física, pero también, ¿no? Abstracta. O sea, todo eso yo creo que es lo que realmente genera valor a la propuesta de país, ¿no? En cuanto a turismo y lo que yo percibo cuando he tratado con gente de fuera, ¿no? Lo que le llama es eso, ¿no? Y también de las personas, ¿no? Nuestra creatividad. O sea, los españoles somos muy creativos, somos muy innovadores, tenemos muchas habilidades sociales. Esos son intangibles que son muy difíciles además de copiar. Y son ahí es donde deberíamos incidir. O sea, en aquello, no tanto que nos los da la naturaleza, ¿vale? O que son atributos físicos, como un edificio, la localización, sino lo que tú puedes aportar de valor ahí, que realmente sí que ayudan a construir tu propuesta de valor. Entonces yo creo que eso es lo que deberían fomentar. O sea, algo que a veces pues no es fácil, ¿no? Pero creo que ahí es donde realmente, y ahí viene todo, ¿no? Viene la calidad del turismo, ¿no? De los servicios, ¿no? La profesionalización del sector en ciertos aspectos. Todo eso es lo que
o sea, conjuntamente con, ya te digo, con estos intangibles, yo creo que es lo que deberían reforzar como país, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Jesús, y a nivel de líder de compañía, uno lee la lista de lo que le estamos pidiendo a los líderes y lee diversidad, gender gap, sostenibilidad, hibridación, teletrabajo. O sea, hay la lista de cosas para hacer, ODS, es tan larga que uno no sabe ni por dónde empezar, porque aparte además tiene que tener el negocio funcionando, la gente motivada, los clientes contentos, uno tiene que tener tiempo para ver al Sevilla o ir de copa con los amigos. ¿Cómo organizas la gestión de tu tiempo para poder llegar a todo y aparte mantener ese estado de ánimo tan lindo, tan positivo que tenés siempre? Pues poquito a poco, o sea, no se puede al final hacer todo a la vez, ¿no? O sea, lo que sí hay que tener muy claro es la línea, o sea, el foco. ¿Hacia dónde? ¿Vale? O sea, okay. Tú no puedes, lo que no puedes intentar es de un día para otro ser el tío más sostenible, el más diverso, no, es imposible, pero sí tienes que marcar la línea. Y eso sí es muy importante. Y eso va muy en línea con pues, la cultura corporativa, con el liderazgo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que hacerlo, digamos, sin prisa, pero sin pausa. O sea, y mantener siempre ese foco, ¿no? O sea, porque si no, además, caes en incongruencias, tienes tendencia al fracaso, pues porque es imposible construir algo, ¿no? En 2 días. Lo que tienes que es, desde la base, empezar. Y eso, en esta compañía de la que pues tengo mucha suerte de formar parte ahora, lo tiene clarísimo. Pero Meridiano, de hecho, es lo que yo te decía con ese ADN que me he encontrado, ¿no? Porque al final las compañías las hacen las personas. O sea, ahora con todo con todo este confinamiento, ¿no? O sea, a mí, bueno, dicen, estamos teletrabajando. Digo, hombre, teletrabajando depende. Aquí los niños a la chepa, haciendo la comida, teletrabajando. Pero es verdad, claro, tú estás aquí con el agua al cuello diciendo, por favor, que me dejen salir, ¿no? Pero más allá de eso, cuando tú le preguntas a la gente, ¿no? ¿Por qué quiere volver a la oficina? Te hace referencia a eso, te hace referencia a la interacción, ¿no? Al participar de la cultura corporativa, ¿no? De la inspiración que te brinda un entorno en donde tú coincides, ¿no? Con tus compañeros, ¿no? Donde puedes participar de los valores de la compañía. Ese es el quid, o sea, de la cuestión. O sea, y eso es lo que va al final regir pues toda quizá la tendencia en la que ya se empezó y que ahora se va a acelerar, ¿no? Ese, como te decía, ecosistema de espacios, ¿no? Oye, a mí la oficina es uno más, pero es que puede ser mi casa, puede ser el parque, entonces, pero lo que es importante es tener puntos de conexión donde participes de ese ADN que lo llamamos nosotros, ¿no? Porque llámese cultura corporativa, ¿no? Totalmente. Vos es que ayer hablábamos con Salvador Suárez de Good Rebels, un poco de eso, ¿no? De que hasta 2 meses quizás todo el mundo decía, te vuelve el teletrabajo, vamos a contaminar menos, vamos a movilizarnos menos, vamos a usar menos el coche. Y ahora la gente está como loca por ir a trabajar, socializar de nuevo, no tener a los niños colgados de la cabeza, no tener a uno que le grita al otro, que es un caos. Me encanta la palabra hibridación que dijiste. Sí, es que yo te digo una cosa, Andy, o sea, si a mí al final voy a trabajar desde casa, voy a comprar online, no voy a poder ver el fútbol en el campo, no voy a poder viajar porque en un hotel de tal, digo, coño, ¿yo para qué quiero vivir? Déjame ya, o sea, claro. No puedes estar aquí. llevarme. O sea, claro, o sea, por favor, no. Todo, al final, yo vuelvo un poco a lo que decía antes, o sea, que aquí no es ni blanco ni negro, o sea, es gris, ¿no? Gris que de colores a un concepto es forma híbrida, es todo, no es ni todo ni nada, o sea, es el medio. O sea, entonces hay gente pues que estará más propensa a desplazarse más hacia un mundo más digital, más online, y otra al revés, otra al físico. ¿Qué es lo que pasa? Pues que como todo va tan rápido, pues ese vértigo te hace ver y dice, no, es que ahora todo va a ser, no. Y ahora la gente necesita, bueno, han abierto las terrazas en Madrid hace el lunes, ¿no?
Y claro, parecía tú, joder, están haciendo cola para tomarse las mismas cervezas que se tomaban en su casa. ¡Ojo! Claro, sí, O sea, sí. y sí, y te has tomado, ¿no?, todas las cervezas virtuales, pero es que somos al final sociales, o sea, nosotros necesitamos, y sobre todo los latinos, ¿no?, y sin me apuras más, pero también los alemanes, o sea, no nos engañemos, o sea, todos al final necesitan ese contacto más allá a través de simplemente una pantalla, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, lo que pasa que eso, que es una etapa, pues la verdad que es muy challenging, o sea, porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar y todo, ¿no?, pues está cambiando muy rápido. Pero yo sigo pensando de que siempre va a ser híbrido. Bien, me encanta. Estoy pensando llamar a mi próximo libro Generación Híbrida. Bueno, yo escuché a uno, es que al final decían, oye, ahora en vez de te preguntaban, ¿no?, de dónde eres, era como de cuándo eres, ¿no? Y de tú de cuándo eres, ¿no? Decía, bueno. Y eso, incluso eso, mira, nosotros acabamos de hacer un estudio, ¿vale?, que es súper interesante, ¿no?, porque hemos, digamos, entrevistado, ¿no?, más de 45.000 personas tomando más de 2,5 millones de datos, ¿ok?, pre-COVID y post-COVID. Entonces, paradigmas como que eran, no, es que los millennials y los Z, ¿no?, eran los más, sí, ¿no?, online y tal, los primeros que quieren volver a la oficina. Claro. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en su casa viven con colegas, no tienen buena conectividad, necesitan más contacto social. Entonces, todo eso, o sea, al final, la generación híbrida, pues yo creo, pues que esta crisis, por ejemplo, en la que ha dicho, venga, todo el mundo, a mí me decían, ¿qué tío? En 2 meses ha mandado a todo el mundo a su casa. O sea, ha llegado y en 2 meses, venga, todos a su casa. Esto ha sido una prueba para todos y es un experimento, o sea, un experimento, no quiero frivolizar porque es una tragedia, perfecto. O sea, o sea, a mí las personas lo primero y la verdad que está siendo muy duro, ¿no? Pero realmente luego es un experimento social tremendo, ¿no? Porque todo el mundo ha estado en sus casas encerrado. Entonces, claro, el comportamiento de cada uno, esos paradigmas o esos estereotipos que hablamos al principio también, ¿no?, de cuando, no, el CEO tiene que ser o tal, pues eso también te cambia. Entonces, eso de la generación híbrida, pues no está mal tirado. O sea, yo aquí, bueno, ya mira, ya lo iré preparando para el siguiente, ¿no? Cuando muy bien. Ya me veo aquí la cuña publicitaria. Bueno, si a ti no te sé si eres tú. No, vamos. No dejen de leerlo, gran libro, gran obra. Grande. Un grande. Oye, Fenómeno, me gustaría hacer un micro viaje hacia el Jesús que estaba en los Arcos hace varios años. Y en ese momento viene alguien y te dice, oye, Jesús, tú dentro de X años vas a ser el director general de Cushman Wakefield. Y tú dices, vale, ok, fenomenal, déjame seguir currando. Dime, según lo que tú crees, han sido tus herramientas esenciales, vitales, más valiosas para haber hecho este recorrido tan potente. Sobre todo para que hay mucha gente joven que nos ve, que sepan que puede haber un poquito de componente de suerte a veces, otro poquito de componente de otra cosa, pero si no hay mucho curro, si no hay mucha constancia, si no hay mucha coherencia, bueno, no me quiero adelantar a tu respuesta porque no sé qué me vas a decir, pero me gustaría que nos cuentes desde lo que tú crees que fueron verdaderos compañeros de viaje en toda esta trayectoria tan admirable de tu trayectoria profesional. Vamos, efectivamente hay un poco de todo, ¿ok? Yo creo, yo en VS sobre todo no tenía mucha gente joven o sea, muy cerca, ¿no? Éramos un equipo pequeño, ¿no?, al principio, y teníamos pues estos chicos, ¿no?, que quien salió de la facultad, que yo para ellos, pues bueno, que tampoco era tan viejo y tampoco soy tan viejo ahora todavía, al menos yo me considero todavía joven. Pues me venían, ¿no?, con sus ideas, ¿no?, de no, yo es que quiero hacer M&A y después tal, no sé cuánto, y tenían 22 años, ¿no? Y yo a ellos siempre decía, digo, mira, tío, yo con 28 seguía vendiendo, o sea, vendía papel en la empresa de distribución de las artes gráficas de mi padre, ¿vale? Y ahora
en esa época eran 15 años después, pues soy el responsable de VS, ¿no? Y ahora soy el director general de Cushman & Wakefield. Entonces, yo creo que el intentar trazar excesivamente un camino no te lleva a nada. O sea, aquí no hay nada escrito. Aquí lo que pasa es que hay que currar mucho, por supuestísimo. No estás cerrado a nada. O sea, intentar ser muy versátil y al final tener capacidad de adaptación a cualquier situación que te puedas encontrar. Y luego estar retándote a ti mismo continuamente. O sea, las zonas de confort son, para mí, la principal barrera, ¿no? O el principal freno, ¿no? A la hora de crecer personal y profesionalmente, incluso te digo personalmente también, ¿no? Y es algo, pues, que a mí, ya te digo, el que primero me empujó fue mi padre, de que yo en una empresa familiar, ya te digo, vendiendo papel, ¿no? Resmas de papel, como yo decía, a las imprentas, con 26 años, pues que tenía mi coche, tenía tal, vivía, bueno, fenomenal, era la envidia de mis amigos, ¿no? Decidí algo también muy importante, porque el aprendizaje es tanto formal como no formal. Entonces, decidí seguir formándome académicamente. Hice un MBA que me costó la misma vida porque era executive y eran 2 años currando. Esfuerzo, que es otra, obviamente, de las variables que son necesarias. Aquí nadie te regala nada, aunque la suerte puede, pero aquí regalarte, a nadie regala nada. Y luego, ya te digo, tener esa, digamos, predisposición siempre a retarte. Entonces, yo me empecé retando, dedicándome al marketing de un centro comercial, que a mí me dijeron la primera vez, ¿a ti te gusta el marketing? Y digo, sí, pero yo no he hecho de marketing, que yo vengo de vender papel. Ahí juega también algo que es el mentoring. Yo creo que el mentoring es muy importante. La gente que te empuja, ¿no? Yo ahí tuve muy buenos mentores en mi época de Rodanco, ¿vale? Empezando por mi amigo José Antonio Mejía, y fue, entonces, bueno, son esos que dices tú, oye, yo no tengo miedo al cambio, tú me das la oportunidad de hacerlo, why not? Entonces, pero yo creo que es ese, ¿no? El decirte, oye, tío, esto es un proceso muy largo, aquí hay que estar continuamente en modo aprendizaje, teniendo la mente totalmente abierta a que puedes aprender algo de cada una de las personas que te rodean, tener humildad y luego no intentar marcarte metas excesivamente a muy largo. O sea, lo único que sí, pues, hombre, obviamente luego te va gustando y te vas un poco dirigiendo, ¿no? Pero que si, yo siempre lo digo, oye, si mañana me tengo que ir a gestionar centros comerciales otra vez, me iría encantado y aprendería seguro un montón. Entonces, bueno, a mí, al menos, o sea, me ha funcionado. Bueno, estoy muy contento con lo que hago, obviamente, y como decía antes, ¿no? No me arrepiento ni medio segundo de haber dado un paso hace 4 meses, ¿no? Que mi madre me pregunta siempre, ¿no? ¿Pero cómo te va, hijo? ¿Cómo te va? Yo, no, bien, más bien. Pero oye, mantener siempre esa línea, ¿no? De retarte a ti mismo. Qué bueno. Oye, Jesús, me da la sensación, no tuve el gusto de conocerlo, pero que tu papá ha sido una figura importante, ¿no? En tu vida. Me imagino también la alegría que si hubiese visto el nombre de su empresa en la revista Forbes, sí, ¿no? Sí. Que es como el sumum. Mi padre era un crack, era un tío con una visión tremenda y además al final un emprendedor, ¿no? Y que montó su empresa, pues que de la que, bueno, comimos una familia, ¿no? De 7 miembros, ¿no? Yo, además, mis hermanos, ¿no? Nosotros somos 5, mis hermanos 2 mayores son médicos, la otra pedagoga, ¿no? Yo fui el único que le entró el gusanillo ¿no? De la empresa, ¿no? Entonces, mi padre, la verdad, que eso, que era un tío fantástico, tenía una visión tremenda, era un gestor de la leche, y él me lo decía mucho, por eso también dice, mira, yo tuve la oportunidad de dar el salto a Madrid, que para un sevillano venirse a Madrid es como, vamos, cuesta trabajo, ¿vale? Y decidió que no, que él quería, pues oye, tener su vida en Sevilla y bueno, y formar su familia en Sevilla, mi hija.
Entonces al final, o sea, él es lo que me trasladó a mí, ¿no? Esa inquietud, ¿no? Por seguir creciendo, pues por seguir aprendiendo. Y a mí la verdad que el otro día del Forbes, que era un cachondeo, ¿no? Pues porque fue muy espontáneo, yo no sabía nada y tal, y salió allí, ¿no? Pero claro, desde aquí agradezco además a Forbes, ¿no? O sea, la verdad, entonces sobre todo me hizo mucha ilusión porque salía Diampa, o sea, Diampa, yo decía, es la empresa, o sea, la empresa de mi padre que es Distribución Andaluza de Papel, porque además era N antes de P, y salía bien en Forbes, yo, la verdad que me hizo mucha ilusión, y a mi madre también, ¿no? Pues porque, oye, qué tributo, ¿no? A tu padre, ¿no? De que su empresa, ¿no? Pues haya aparecido en un medio tan, ¿no? de prestigio, hermoso, tan reconocido como Forbes, ¿no? Hermoso. Pero bueno. Oye, Jesús, y dando este salto cuántico desde los arcos ahora, justo tu hija ahí de fondo, ¿qué queremos dejarle a nuestros hijos, Jesús? ¿Qué querés vos que ellos aprendan de vos? ¿Qué ejemplo les querés dar, aparte de lo que puedas anhelar, que ellos vean y se inspiren a partir de eso? O sea, yo lo que a mí me gustaría, intento, ¿no? Transmitirles es que vayan por la vida con mucha humildad, con la mente muy, muy abierta, o sea, muy, muy abierta en todos los sentidos, ¿vale? O sea, de que se relacionen con mucha gente de distintas tipologías, o sea, que no tengan miedo, ¿no? a la interacción, a interactuar con lo que te ofrece la vida, ¿no? Obviamente, siempre, ¿no? Teniendo cautela, ¿no? Y siendo prudente, porque la vida, obviamente, te ofrece multitud de cosas, pero que tengan una posición abierta hacia ella, ¿no? Obviamente, les inculcamos, ¿no? De que la formación es muy importante, ¿no? Pero yo creo que o sea, la formación académica es muy importante, pero los valores para mí lo son más, ¿vale? Teniendo unos valores robustos y sólidos, ¿no? Creo que puedes ir muy tranquilamente por la vida. Y eso es un poco lo que intento transmitirles, ¿no? Oye, no hay límites, o sea, los límites no existen, cada uno puede y debe hacer lo que quiera y hasta donde quiera llegar. Y bueno, y eso es lo que a mí a día de hoy me ha permitido pues, llegar a donde estoy ahora mismo, y lo que me gustaría pues que mis hijos hicieran, pero sería igual de feliz si se quieren dedicar a cualquier cosa. O sea, no, esto no va de grandes roles y no. Cada uno tiene que buscar su felicidad, ¿no? Y mientras tú seas feliz haciendo lo que haces, y por mí, magnífico, ¿no? Maravilloso. Oye, ojo que esto queda grabado y cuando vengan a decirte que quieren ser esto o aquello, no les podrás decir que no, ¿eh? Bueno, ya te digo, estaba por detrás pidiéndome pasta. Me decía, ¿me puedo coger esto? Que se iba dando vueltas. Papá, tú has dicho que puedo hacer lo que yo quiera. Papá, no, oye, que tú... No, pero bueno, obviamente luego, o sea, ya te digo que la preocupación por los hijos, ¿no? Cuando tienes hijos, yo creo que es un cambio en tu vida, y además ahí es cuando te das cuenta de lo que han hecho tus padres, ¿no? Totalmente. Entonces, obviamente, ¿no? Pues tú dices, ¿tú qué quieres para tus hijos? Lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Es que lo mejor no tiene que ser lo tuyo. Claro. Y yo creo que ahí es donde radica. Yo lo que quiero es que obviamente que tengan esos valores, ¿no? Y tengan esa base que les permita decidir lo que quieren hacer y ser en su vida. Excelente, maravilloso. Pues Jesús, nos faltó el vinito acá o las tapitas. Esta hora claro, esta hora que te tomas a las 7 de la tarde, o sea, porque tú estabas el otro día con el mate, pero digo, yo me pongo una cerveza, un vinito, tal, teníamos que haberla puesto a las 8:30 o algo así. Es verdad, es verdad. Esto de tener el mate casi todo el día ya no funciona. Hay que empezar a darle un poco de espacio a la caña, al vino. Yo estaba con agua, ¿eh? Yo estaba aquí con agua, con tal, pero bueno, ya tenemos echando de menos. Sí. Ahora, cuando pasemos a fase autorizada, ya nos veremos para celebrar y brindar como Dios manda, ¿eh? Efectivamente.
Pero bueno, Pues nada, maestro, 1.000.000 de gracias por este espacio. Sé que tenés a ti. un montón de solicitudes, un montón de responsabilidades, más hijos, más todo lo demás. La verdad que a mí me encanta escucharte, siempre me inspirás, me encanta cómo podés ser muy serio cuando estás encarando un proyecto, pero sin perder nunca esa chispa y ese sentido y esa empatía que son tan importantes. Creo que casi se nos mete la ambulancia acá en la oreja. Estaba aquí, las cosas del directo, ¿no? O sea, Total. Que decía que me encanta que puedas ser muy serio y exigente cuando tenés que ser muy serio y exigente, pero que no te olvidas nunca de que también sos una persona abierta, dicharachera, divertida, empática, o sea, que podés ir a ver un partido de fútbol y pasártelo genial, o ir de copas y pasártelo genial, o estar currando y tener esa exigencia y pasártelo genial también. Y creo que es el tipo de liderazgo que por lo menos yo anhelo para nuestras empresas y nuestra sociedad, ¿no? Un liderazgo empático, inspirador, humano, cercano, que cuando hay que cerrar el puño se cierra, pero cuando hay que abrir la mano también se abre, ¿no? sí, o sea, yo creo que muchas veces cuesta lo mismo sonreír que no hacerlo. Entonces, si te cuesta lo mismo, ¿por qué no? O sea, no, o sea, yo creo que a todo el mundo nos gusta, ¿no? Que te den los buenos días, ¿no? Que te den unas palabras de cariño, de aliento. Y bueno, no sé, como a mí me gusta, pues yo intento pues hacer lo mismo, ¿no? Con la gente. Y obviamente eso no quita que cuando tengas que tomar decisiones las tomes como cualquiera, que para eso es para lo que me pagan, entre otras cosas, ¿no? Para tomar decisiones. Pero Totalmente. lo cortés no quita lo valiente. Totalmente. Oye, que simplemente como recordatorio, me debes un derbi en tu ciudad, a ver si en algún momento venga, podemos cumplirlo. Vámonos a este. No, Nos escabullimos por ahí. No, tú sabes que eso lo tenemos pendiente y a la bombonera, no la de Boca, sino la de Nervión. Y eso, de hecho, nos lo vamos a cobrar en cuanto podemos, porque al final, si no, se te va. Sí, no, urgentemente. Nos la Así cobraremos que, rápidamente, con Jesús Silva, en este capítulo número 62 de Totem Live. La verdad que me hace muchísima ilusión haber podido conversar con vos, escucharte, que te conozcan, que te escuchen. Me pareces un tipo extraordinario, un profesional como la copa de un pino, pero sobre todo un gran amigo que aprecio muchísimo. Así que abrazos a los hijos por la paciencia, que te hemos secuestrado casi lo que dura un primer tiempo de un partido de fútbol, pero ha valido cada minuto de escucha el día de hoy. Así que a tu salud, maestro, fuerte abrazo. Muchas gracias, Andy. Un abrazo. Venga. Un abrazo adiós. Para todos acá, Colombia, Chao, Argentina, adiós, todo el mundo, adiós Sevilla, Madrid. Que estén bien, cuidaros. Cuidaros mucho. Mañana más. Chao.